Muy buenas tardes, presento un cordial y afectuoso saludo a nuestros alumnos del área de primera infancia. Este video tiene como objetivo llegar a ustedes con el fin de nivelar el conocimiento y las clases que llevamos hasta el momento con los alumnos que tienen clase presencial. Esto nos indica que ustedes con los videos que vamos a grabar en adelante, pues ustedes quedarían al día totalmente nivelados y nos permitiría que este video sirva de consulta, refuerzo y soporte en el momento que ustedes lo estimen conveniente cuando de caso se trate. Por diapositiva me demoraré esperando que tomen nota minuto, minuto y medio. Si no, ustedes lo pueden tomar la foto y la pueden pasar a su cuaderno para la posterior revisión del mismo. Entonces, bajo esta estructura, vamos a dar inicio al presente. Vamos a iniciar primero con retomando el tema que traíamos. Estamos viendo lo que es la parte de pedagogía. Vamos entonces a revisar lo que se llama la etapa preoperacional, que es cuando ya el niño comienza a tener los primeros pasos en cuanto al desarrollo cognitivo, la dimensión comunicativa, la dimensión personal, asociativa. Es decir, el niño está preparado y listo para que usted lo forme en su aula respectiva de clase, de juego, lúdica o creatividad. Vamos a ver que los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprendan a manipular los símbolos, ¿sí? Entre 2 a 7 años. Las figuras, los círculos, los cuadrados. Pero de una vez ellos se van introduciendo en este medio y es bueno que su labor como guía, como pedagoga, es que cada vez que el niño coge esa figura, le esté recordando, papito, ese es un círculo, ese es de color rojo, color amarillo, o sea, que él se vaya compenetrando con estas áreas y que él vaya asimilando en su cerebro, vaya grabando todo lo que corresponde a figura, forma y colores, ¿no? Bien, las características es la centración, el niño comienza a tener una ubicación, una tendencia a concentrarse solo en los objetos que a él le interesan. Siempre hay niños que les gusta más el círculo porque pueden colocarlo alrededor, porque pueden seguir con sus deditos, pueden seguir el orden de él. Egocentrismo, muchas veces el pensamiento y la comunicación de los niños son típicamente egocéntricos, es decir, gira sobre sí mismo. Yo quiero, ese cuadro es mío, ese muñeco es mío, ese carro es mío, y todos lo centralizan hacia ellos mismos. Y si alguien les va a quitar algo, están jugando con un carrito y alguien quiere jugar un ratito con él, lloran, gritan y muchas veces se comportan agresivos. Es una situación que usted como pedagoga debe equilibrar y saber orientar, porque muchas veces ese comportamiento no lo adquirió en el salón, lo adquiere desde la casa porque le están enseñando, y más si es hijo único con mayores veras. Él va a ser el centro de atención en todo. Si él quiere coger algo, se lo dejan coger, si él quiere tener algo, se lo dejan tener, y le dicen, eso es suyo, papito, y nadie se lo puede quitar, es para que juegue usted y nadie más. Entonces el niño se genera ese pensamiento, soy yo, es mío, y nadie me lo puede quitar. Punto. Llega al colegio, encuentra una serie de juguetes y seguramente el mismo juguete lo quieren varios niños. Y como no le enseñaron a compartir, él va a querer siempre el juguete y como alguien también quiso compartir o quiere jugar con él, tampoco acepta que entre en su círculo de juego. Él quiere jugar solito y divertirse solito porque es el carro o el tren de él, punto. Lo cual indica que dos elementos muy importantes en que usted debe aprender o debe entrar a equilibrar y a mediar esa parte. Decir, bueno, mis amores, vamos a trabajar un ratico lo va a trabajar José y otro ratico lo va a trabajar Alfonsito. O sea, cada uno va a tener el, el juguete turnadito, pero eso toca hacerlo antes de, no después de, ni después que el niño ya armó está en medio de la pataleta porque no lo va a entender, porque no lo va a asimilar, porque son más altos los gritos que lo que usted le está diciendo. Antes de que ingresen a la sala de juegos, antes de que tengan contacto con el artículo, con el objeto, con el juguete, usted y yo debemos decirle, a ver, mis amores, a ver, hijos, vamos a trabajar con estos juguetes, pero cada uno va a compartir, ¿de acuerdo? Sí, profesora.
¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Estás de acuerdo, Alfonsito? Sí, profesor. ¿De acuerdo, Jorgito? ¿De acuerdo, Juanito? ¿De acuerdo, Alicia? En fin, cada uno comienza. Y entonces, sí, profesora, sí. Entonces ya se genera desde antes de un compromiso. Y la condición, siempre toda regla debe tener una condición. Si alguien por algún motivo se queda con el juguete, se queda eh, con el artículo, inmediatamente paramos el juego y nadie lo va a compartir. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a esperar que ustedes tomen nota de esta diapositiva, ¿de acuerdo? Muy bien, considero que ya hemos pasado esta diapositiva. Esa diapositiva al mismo tiempo nos dice que aquí se maneja el ánimo y es la actitud con que se está trabajando, la reversibilidad, que es la incapacidad de invertir la direccionabilidad, una secuencia de eventos en su punto de partida. Es decir, que al niño se le va a dificultar más el retornar al, no, al deseo de querer jugar cuando ya está dentro del juego. Después que está el juego, difícilmente usted lo puede retornar en ese mismo momento. Bueno, ya no vamos a jugar, vamos a estudiar. Ya el niño está dentro del juego, toca esperar unos momentos, unos eventos que él queme esa caloría, que él queme ese ánimo para que se deje de ser irreversible y pueda inmediatamente convertirse en una acción reversible, como es que lo retorne nuevamente eh, al salón. Tenemos también el juego simbólico, ¿no? Que es, a ver, y todos niños generalmente siempre le encantaría o le gustaría hacer algo. Uno le pregunta, bueno, papito, bueno, hijita, ¿a usted qué le gustaría hacer cuando grande? Ay, profe, me gustaría ser un bombero, me gustaría ser policía, para coger los ladrones, ¿no? Me gustaría ser entonces, no, pues entonces un superhéroe. Ah, qué rico, profesora. O me encantaría ser un aviador o una azafata. Uy, profesora. Entonces, coja esa tendencia del niño para que a través de ese juego comience a desarrollar y usted lo utilice como vehículo para que de aprendizaje. Si el niño le gusta ser policía, entonces utilice, bueno, los policías tienen un uniforme. ¿De qué color son los uniformes? Entonces, como ya usted ha visto los colores primarios y secundarios con él, entonces ya es más fácil que el niño identifique los colores a través de lo que le gusta, ¿verdad? Y así consecutivamente, más adelante veremos unos paralelos para que el niño pueda desarrollar su aprendizaje. Bien, por lo tanto, entonces, les comento, hay personas o existieron personas que dejaron unas huellas muy importantes en la educación. Acordémonos que tanto en la administración, en la contaduría, en cada área técnica que existe en este momento, técnica como profesional, han existido pensadores, filósofos, personas que se han introducido profundamente a estudiar el caso de la pedagogía y la educación y han dejado sus bases, sus teorías, sus conceptos, que muchos de ellos se han cumplido, se han seguido y la verdad, con excelentes resultados. Para la muestra, uno de ellos, tenemos el caso como los que se ven en pantalla, el señor Sigmund Freud. El señor
es del 1856 a 1939. Entonces el señor nació en Freisberg, sí, es una aldea en Moravia, básicamente, pero a él se le debe dos cosas. Se habla de Sigmund Freud como el padre del psicoanálisis. Y cuando hablamos del psicoanálisis, necesariamente tenemos que hablar de la pirámide de Sigmund Freud, la pirámide de las necesidades. Yo tengo necesidad de afecto, necesidad del ser, necesidad de equilibrio, necesidad personal, necesidad económica. Todos los seres humanos tienen necesidad y se sienten realizados cuando esas necesidades son satisfechas. Me explico. Yo tengo una necesidad de tener una vivienda y el día que tenga la vivienda, que tenga mi casa, me siento una persona realizada. ¿Cómo podemos utilizar la teoría académica? Papito, usted quiere ser policía, tú quieres ser bombero, ¿verdad? Listo, para llegar a ser policía y para llegar a ser bombero, primero que todo necesitamos estudiar, ser juiciosos, hacer las tareas, realizar los trabajos que se nos asignan. Y usted comienza a utilizar esto como el vehículo para que el niño diga, uy, yo quiero ser policía, así que voy a estudiar, voy a hacer el trabajo porque quiero ser policía y por lo tanto quiero llegar a ser lo que realmente la profesora quiere que sea. Entonces, Sigmund Freud como tal, él fue un psiquiatra, él habló sobre el método psicoanalítico y tocó aspectos del conocimiento y del psicoanálisis que permite a los educadores evitar, atención, situaciones problemáticas con el alumno. Aquí lo que estamos buscando a través de la psiquis, de la psicología, contrarrestar al alumno con el profesor, porque un muchacho el genio es más sensible que muchas veces el de un adulto, ¿no? Y sí, tener un mejor manejo de la disciplina. Realizó estudios profundos sobre las angustias y las fobias del niño. Angustias y fobias del niño. Todo el niño tiene una fobia. Y generalmente siempre le dicen, ojo que el coco, si usted porta mal, el coco lo va a asustar, el coco lo va a comer, el viejito que lleva un costal se lo va a llevar. Y siempre le estamos generando al niño una figura de temor, una figura de miedo. Aunque hoy en día los niños ya antes asustan al coco, antes salgan corriendo al del costal. Entonces, pero de todas maneras, los niños siempre tienen un temor de pequeños, como tienen unas angustias de pequeño. ¿Angustias de qué? De quedar solos. ¿Angustias de qué? De sentirse solos y sin afecto. Un niño, aunque no lo demuestre siempre, va a querer tener la tendencia de afecto en su entorno, en su alrededor, para él poderse sentir seguro. Uno de los elementos que le genera seguridad a un niño es cuando se le da la herramienta de la compañía, del acompañamiento, de estar con él trabajando, que él no se sienta solo en el proceso de aprendizaje, ¿correcto? También tenemos a doña María Montessori. Ella fue posterior a Sigmund Freud, fue entre el año 1870 al 52. También eso ya nació junto a Roma precisamente y dijéramoslo así que ya se concentró mucho en estudiar esa parte académica y dice que establece las nuevas teorías y principios para la educación, instrucción de niños con limitaciones y anormalidades mentales. De hecho, nosotros estuvimos, si ustedes lo recuerdan, trabajando clases atrás, los estados mentales, miramos el estado del síndrome de Down, miramos el estado mental del autismo, miramos y otros síndromes más. No solamente, aunque otros son los dos predominantes, pero existen muchos síndromes más que los estuvimos viendo en clase y analizando. Tanto así que cruzamos el síndrome con los derechos del niño, saber en qué momento el derecho de la salud se ve afectado cuando un niño con un síndrome determinado no le prestan este tipo de derecho. Cuando el afecto, el efecto de que el niño no lo pongan a trabajar, afecta su libre decisión y su desarrollo mental como tal. Un niño que lo pongan de 6 7 años a vender rosas en un semáforo, como hemos visto a vender dulces, o lo peor del caso, lo toman como excusa para que los adultos no hagan nada. Es que, por favor, estoy pidiendo que me hagan una colaboración, porque si no el niño
la niña, no tengo que darle, no tengo donde que duerma y me daría pesar de que durmiese en la calle. Entonces siempre ponen como excusa a este ser para que el adulto logre su cometido en muchas formas. Un niño por la ley y la Constitución colombiana no debe trabajar. De hecho, para eso están los padres de familia, para que le garanticen los derechos mínimos al niño, que es la educación, que es el alimento y que es el techo. De hecho, entonces ella trabajó bastante y se encargó de profundizar mucho ese tipo de tendencias, ese tipo de comportamientos, sacó muchos documentos y básicamente fue una de las grandes personas que aportó hacia el siglo XX en cuanto a la parte educativa. Uno de sus grandes aportes fue demostrar científicamente que a través de los juegos los niños investigan su entorno y adquieren conocimiento. Dijéramoslo así, que a través de ella fue lo que hoy se conoce como la lúdica. La lúdica es aprender jugando. Y cuando hablo de aprender jugando, es cuando entonces cojo herramientas que tengo en mi entorno. El balón de fútbol, cuando el niño le enseño, mientras que juega, le enseño que aprenda figuras, que aprenda a través del canto, que aprenda a diferenciar muchos elementos los unos de los otros. Entonces, el juego es muy bueno, pero si el juego tiene de fondo un mensaje que el niño lo va a entender y lo va a asimilar más rápido. Y realmente con el juego la educación es más práctica y más sensible. También nos habla acerca de María Montessori, pues ella maneja tres ambientes, que es el ambiente donde un niño se desinhibe, como es el caso del colegio. El niño se suelta más en el colegio donde no tiene los papás, la abuelita, los abuelitos que lo están sobreprotegiendo, sino que encuentra un lugar abierto donde el trato es parejo para todos. Y entonces él dice, ah, no, aquí es charla, ríe, mejor dicho, es lo que no es en la casa, porque obviamente, como le digo, lo limitan al niño bastante. ¿Qué está haciendo? No hable, no llore, no haga esto, y siempre va a encontrar un no o un rechazo a lo que está haciendo. Y también habla María Montessori que muchas de esas teorías plantean básicamente el manual práctico de Montessori. En el año 1915 se desarrolló el manual práctico de Montessori, donde básicamente se maneja todo lo que es la técnica para el manejo de niños, para el manejo de tendencias de tipo mental, de tipo actitudinal, que un niño pueda llegar a tener en un ambiente triangular. Ella maneja el triángulo del ambiente del niño. Y el triángulo básicamente son tres: el ambiente, el amor y relación niño-ambiente. El ambiente es una cosa. Y cuando hablamos de ambiente, mis queridas amigas y amigos, estamos hablando es de que el sitio donde el niño va a recibir sus clases debe tener una ambientación infantil. No es que vamos a pintar la muralla de Egipto, vamos a pintar un cuadro de las gordas de Botero, no, 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 nada de eso. Estamos hablando de que pinte el trencito y en cada vagón lo simbolizamos como un mes, y en cada vagón vamos a colocar los niños que cumplen años en cada vagoncito. Vamos a pintar la mariposa, o sea, un ambiente que sea muy infantil, como si tuviésemos, el niño estuviera viendo, haga de cuenta, Disney Channel, donde encuentra Cars, que es un referente para el niño, que encuentra Blancanieves, que encuentra todos personajes que van acordes con su fantasía, con su momento. ¿Por qué su fantasía? Porque ya estamos hablando que esas 2 o 3 últimas décadas, un niño la pasa más solo que acompañado. Anteriormente un niño contaba con la compañía, bien sea de la madre, porque el papá trabajaba, o en fin, habían más facilidades de recursos económicos. Hoy en día, por la misma situación que nos hemos visto enfrentados y abarcados, pues obviamente ya le ha tocado a tanto al papá como a la mamá irse a trabajar para buscar recursos y poder de esa manera sostener la responsabilidad, como es la del niño, como es el arriendo, como son los servicios, entre otros aspectos. Bien, como esto ocurre así, el niño, ¿qué lo pueden hacer? Papito, o sea, ¿qué es la fácil? Le compran un celular y lo ponen todo un día pegado al celular
independiente de lo que el niño vea, introduzca, deje de ver o le envíen. O sea, lo estamos dejando presa fácil para que se pierda. Y el papá y la mamá dicen, no, yo no dejo salir a mi hijo porque de pronto se me pierde, se me corrompe, me coge malas mañas, malas costumbres. Oh, qué equivocados estamos. Cuando la propia perdición se la dio el padre de familia en el momento que le dio el celular al niño para que jugara sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de limitación y lo peor, sin una supervisión que permita ver el niño qué está viendo, a qué sitio se está ingresando, con quién se está conectando. Sabemos que hoy en día hay muchas cuentas. Para usted crear una cuenta es fácil. Usted puede crear una cuenta con el nombre que quiera, Arnold Schwarzenegger. Listo, pongo una foto de una persona, de un niño, ¿sí? De un niño. Yo me llamo el niño Arnold Schwarzenegger y se ve el niño y monto unos videos de niño y el ambiente de niño. Y cuando el niño va a abrir esa página, hay un compañerito, hay un amigo y le gusta lo mismo que me gusta, mire, tan bueno. Y el niño, así, mire, él tiene toda su mente muy inocente. Él no tiene de pronto la mente que usted y yo tenemos, que hemos visto parte del bien y del mal. Entonces al niño todo le parece normal. Y más si el que está al otro lado le genera una conversación muy afectiva. Entonces, y si el niño por el tiempo que no le dedican el papá y la mamá por estar trabajando, aclaro, por estar trabajando, entonces, ¿qué hace el niño? El niño carece de afecto. Así sea que el abuelito le dé todo el tiempo, pero es que el abuelito y la abuelita no van a entender ni saber como el papá y la mamá y los hermanos. Entonces, cuando ve que alguien le pregunta cómo estás y comienza a trabajar al niño desde el punto de vista psicoanálisis, como Sigmund Freud, el que hablamos inicialmente, y comienza a hacer un trabajo muy metódico, muy detallado, se va a dar cuenta que el niño tiene un hueco que se llama la parte afectiva emocional, que el niño lo que lo hace vibrar es el afecto que le hace falta en este momento por el mismo caso que los papás trabajan. Bajo este orden de ideas, mis amigos, que estoy diciendo que es aquí donde se disfrazan muchos pedófilos, personas con malas intenciones, donde cogen a este niño, lo van envolviendo, lo van llevando, lo van sazonando, lo van guisando con los tiempos, con los días, el niño calladito, todos los días se conecta porque tiene su amiguito en la red, su amiguita en la red, pero no deja de ser una persona ya de edad con tendencias mentales de pedófilo o bien sea una persona que aunque no lo sea, pero quiere entablar una relación con un niño y por eso de ahí entonces tantas violaciones de niños reportadas por bienestar familiar. Básicamente los sistemas son un arma de doble filo y eso es lo que trataba Sigmund Freud en su análisis y lo que trataba también María Montessori cuando nos trataba temas como el cuidado del ambiente del niño. El ambiente hay que tener mucha atención con el ambiente, que el niño se sienta acorde, pero que en el ambiente también, si ahí él está en contacto con un aparato tecnológico, que sepamos si el niño está siendo conectado, tratando, charlando o alguien está con el niño. Y muchos padres se confían, no, es que es un niño de 3, de 5, 6, 7 años. Qué equivocados estamos, porque es que el niño de 7 años en nuestra época era uno. Éramos los inocentes, los que jugábamos fútbol, los que no conocíamos de muchas cosas porque nos cohibían. La educación de nuestros tiempos era una, pero la educación de hoy en día es otra. Antes estaba el papá y la mamá encima, hoy en día por mucho los abuelos, si no tienen abuelos los tíos, si no, ya podrán imaginarse en ustedes. Entonces el niño se bajó un estado de vacío emocional y llega al colegio y no encuentra eso con que él se identifica cuando él en sus momentos de soledad ve televisión, ve Discovery, perdón, ve Kids, ve Cartoon Network, ve Walt Disney y todas las canales infantiles de caricaturas y él ve de que cuando llega al colegio y es igual de plano que en la casa. Entonces, el niño lo estamos matando psicológicamente. De lo que debemos de hacer es
pintar, adecuar y generar el ambiente adecuado, como decía María Montessori en sus tres postulaciones, para que el niño tenga un ambiente y un lugar adecuado para que lo que él se identifica le ayude a verlo día a día, se sienta en su mundo y le permite al mismo tiempo tener como una chispa para él poder hacer las cosas y poder avanzar desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista comunicativo y desde el punto de vista afectivo, social. Entonces es importante que tengamos en cuenta lo que decía esta expositora con sus tres premisas, ¿no? Que era el concepto de ambiente que debe ser adecuado al niño. El ambiente de tener amor, porque si yo puedo tener unas paredes hermosas, bien pintadas, bien diseñadas, con bombas, con todo, pero el trato es muy seco, muy militar, muy tremendo. O sea, lo que hacemos con las manos lo desbaratamos con, exactamente, usted lo acaba de decir, muy bien. Pero al mismo tiempo nos dice de que debe tener entonces una relación niño-ambiente, ¿cierto? Eso está más claro, es lo que hemos estado hablando con respecto a la tendencia del ambiente donde el niño va a estar. Vamos a ver otro señor como fue Eugenio María de Hostos. Básicamente es puertorriqueño, más centroamericano, y él nos comentaba en su análisis, dice que obviamente después de todos los viajes que él hizo estudiando y analizando el comportamiento infantil, básicamente él habla sobre el hecho de no manejar una dictadura académica entre un aula de clase, que en vez de tener una dictadura, yo soy el profesor, yo soy el que mando, o sea, el señor se calla, que es el que más duro hable o el que más duro mande, no. Aquí lo que él busca es que la escuela moderna debe que ser una escuela de aprendizaje y una escuela de participación, donde todos tenemos los mismos derechos, desde un niño hasta un adulto. Entonces, bajo ese orden de ideas, nos dice que eso no debe ser una dictadura, ni debe ser el lugar para el profesor desquitarse. Tenemos otras personas que nos ayudaron mucho en este recorrido académico, y tenemos el caso de la didáctica magna, que fue Comenius, fue otro que trabajó mucho desde la etapa griega. Juan Jacobo Rousseau fue el escritor, músico y filósofo, nació el 28 de julio en Ginebra. Entonces, fíjese que son personas que a base de todo han estado compartiendo, han estado muy involucrados con la parte académica, han estado involucrados con la parte estudiantil. Entonces ahí vamos a ver precisamente eh, la diapositiva que les estoy comentando. Me retornaré un poco para que ustedes miren la diapositiva anterior, y es cuando estamos hablando precisamente de Sigmund Freud, como cuando estamos hablando de María Montessori. Entonces fueron dos personas que influyeron bastante en la educación de los niños, vea, precursores de la didáctica. ¿Por qué se clasificaron como didáctica? ¿Qué es didáctico? Es la forma práctica como yo llego al niño para que con elementos él pueda entender, comprender y aprender. Entender, comprender y aprender. Tres puntos. Entender el tema, comprender lo que le di a entender y que él pueda ser participativo, que pueda involucrarse. Es cuando yo le digo, mire papito, tenga esta figura, cójala, pálpela, ¿cómo es? ¿Es dura? ¿Es blandita? Ahí aprende con texturas. ¿Es corta o es larga? Entonces él ya comienza no sé, es más práctico cuando le estamos enseñando formas y figuras y formas. ¿Es redonda o es cuadrada? Es circular. Entonces, eso es un elemento cuando uno se compenetra con lo que está en ese momento observando. Perfecto. Bien, entonces, bajo ese orden de ideas, entonces vamos a ver entonces precursores. Entonces estamos hablando de Comeneus, estamos hablando de Jacobo Rousseau, escritor, filósofo, nació en Ginebra, creador de las obras El contrato social y Emilio de la comunicación, de la educación. ¿Qué habla Rousseau? En que la sociedad es la base para que una persona se corrompa o sea sana. Es decir, que un niño básicamente en el colegio tiene dos posibilidades. Puede
corromperse, o sea, todo lo que le enseñaron en la casa lo puede perder en el colegio porque la sociedad, el niño viene, los otros niños vienen intoxicados o vienen bajo problemas emocionales de hogares disfuncionales y eso lo traen al colegio contaminando al niño que tiene una buena educación y se genera un choque cultural de valores. Y estamos hablando que eso fue entre la década entre el 1500 a 1700. Veamos también más adelante quién fue Juan Bautista de la Salle, el tocayo. Dice que tenía vocación sacerdotal, se dedicó a la formación del maestro. Sí, aquí no se dedicó más al niño, sino se dedicó más cómo enseñar y cómo enseñar a enseñar. Alguna vez leí un libro de él y él en su máxima decía cómo enseñar a enseñar y cómo aprender aprendiendo. Fue una de sus máximas que él la relató ya hacia el año 1974 más o menos. Dice que la educación hay que saberla manejar hacia los niños jóvenes y especialmente hacia los pobres. No es que manejar una cultura del rico, de los que tienen, del más acaudalado, sino entender que de 10 alumnos que van a adquirir clase, 8 de ellos están pasando por una situación bastante dura y lo que le llamamos una situación, si bien no de pobreza, si bien de, muchas veces de pobreza absoluta y que aprovechan cualquier oportunidad académica, cualquier recurso lo aprovechan para aprender. Entonces toca tener herramientas muy prácticas para el niño. No es igual poner a un niño de clase alta que lo básicamente entre comillas lo tiene todo. Le compran todo al niño que con escasos recursos, pero cuenta con el afecto. O sea, lo que le sobra al uno, le falta al otro. Y un niño en esa etapa lo que más requiere no es que le den artículos porque se va a sentir comprado. Lo que más requiere es que tenga la palabra afecto. Les toca tener, manejar bien eh, la diferencia en estas áreas. También vamos a tener en cuenta Guillermo Galilei. Dirá, pero bueno, venga, profesor, usted me está hablando de geografía, de astronomía. ¿Qué tiene que ver un astrónomo con la pedagogía? Pues mucho. Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton, Juan Jacobo Rousseau influyeron en la revolución industrial. Bueno, profesor, pero ¿qué tiene que ver la revolución industrial con la educación? Explíqueme usted. Claro, voy para allá, le voy a explicar. La revolución industrial que hizo, primero, de que en una empresa fácilmente para producir, hablemos así básicamente, esta carpeta que le estoy mostrando, se requerían fácilmente 20 personas, el que mezclaba la materia prima, el que mezclaba el color, el que la pasaba por moldes, el que el secado, el que les pegaba el molde, el que le daba la limpieza, el que lo pulía, el que lo empacaba y después el que lo pasaba de cajas. Era una cadena de producción humana amplia. Él hacía una cosa, cuando él terminaba ya estaba listo para hacer otra y así se formaba el volumen de producción. Resulta que con la revolución industrial ocurrió algo y es que llegó la época de la industrialización y llegaron las máquinas. Cuando el industrial decía, mire señor, le va a vender una máquina que le va a mezclar la materia prima, que le va a sacar el molde, que le maneja tantas unidades por hora. O sea, la producción que sacaba fácilmente en un día con 20, 30 empleados, con 50 empleados, una máquina la sacaba básicamente en una hora. O sea, ¿quién ganaba aquí? El industrial. ¿Quién ganaba aquí? El empresario, porque aumentaba su producción y adicionalmente que comprando la máquina, sí, iba a ser un costo altísimo, pero era un costo-beneficio. ¿En qué sentido? En que la máquina no le iba a pedir hora de almuerzo, la máquina no almorzaba, la máquina no tomaba tinto, la máquina no usaba el baño, o sea, ahorraba servicios públicos, ahorraba casino, ahorraba la hora de almuerzo. La máquina podía trabajar las 24 horas después de tener aceitico y tener la maquinaria del día. Mientras que una persona sí, si trabajaba más de las 8 horas, ya tocaba reconocer la hora extra, su hora y media de almuerzo, sus idas al baño. Si vamos todas las idas al baño, todas las salidas, es tiempo que se estaba perdiendo. Los domingos, ¿no? Hay que reconocerlo con un descuento.
la persona pedía vacaciones, eso me requería que tenía que contratar otra persona para que la reemplazara. Eran muchos los costos que a pesar de que yo generaba empleo y las personas tenían sus ingresos cada uno independientemente y sostenían sus hogares, pues era toda cosa del industrial, o sea que el industrial nunca iba a crecer, sino iba a mantenerse así como entre un punto de equilibrio y un incremento muy reducido, muy pobre. Cuando le traen la maravilla de la máquina, y maravilla hablo para ellos, ¿no? Aclaro, para el industrial, digo, no, esa es la solución a mis problemas, porque la máquina no me pide lo que me pide el empleado y me da lo que no me da el empleado. Entonces, era la solución a mis problemas como empresario. Adquirió las máquinas, se endeudó, en poco tiempo las pagó. Pero ¿qué pasó con esos de los 50 empleados? ¿Siguieron trabajando? Por supuesto que no. De los 50 empleados, solamente se quedó con 20 para que manejase las máquinas, para el mantenimiento, para que las estuviera pendiente, para que las manipulara. Estamos hablando 30 empleados que quedaron sin su ingreso. Y cuando hablamos de 30 empleados no son 30 gatos, estamos hablando 30 personas con su esposa. A eso súmele 3 hijos, 2 hijos, siga multiplicando. A eso súmele el primo, la tía, la suegra, el suegro, siga multiplicando. O sea que si miramos esas 30 personas, fácilmente eran 100 personas que en este momento no iban a tener ningún ingreso para poderse sostener. Bueno, y entonces el arriendo, ¿cómo hacían? Entonces se pagaba el estudio de los muchachos, ¿cómo hacían? Entonces se generó un problema aquí, era que ya no le podían dar el estudio a los muchachos porque no había cómo pagar. Si no tengo empleo, ¿cómo voy a pagarle? Básicamente lo que está ocurriendo ahorita. La pandemia generó, oiga, me despidieron de la empresa, no tengo cómo pagar, escasamente pago los servicios y con qué le pago ahora el colegio privado a mi muchacho, lo siento, me toca sacarlo, buscar una entidad pública o no sé, que haga una validación, pero eso generó un momento de caos, es lo que se llama en mercadeo momento de verdad crítico, donde tocaba tomar decisiones y así fue que el nivel de deserción en los colegios fue altísima. Altísima, ¿por qué? Porque no había cómo sostener los gastos académicos. Y si un colegio no cobraba, ¿con qué le iba a pagar al cuerpo profesoral? Entonces ahí se generó una crisis tanto por parte del colegio, porque los profesores no iban a trabajar gratis, porque la planta del colegio tenía que sostenerse con servicios. ¿Cómo se iban a pagar? Conclusión de todo esto, mis queridos amigos, después de esa disertación industrial, en que aquí se generó un tipo de mercado. Hay 3 tipos de mercados. El mercado informal, el mercado formal, que es las empresas formales, que son las que acabamos de hablar, la industria. Pero también se generó a partir de ese momento un mercado o una industria importante que no existía y se llama el mercado informal, la industria informal. Es aquella de que usted ya la persona que trabaja en una empresa, ya no trabaja en una empresa, sino cogió su puesto de arepas, lo colocó en la esquina y se puso a vender. Comenzó a fabricar empanadas y a vender. Comenzó a coger un producto a menor precio y lo distribuía. Y eso le generó para comprar más, para extenderse más. Es decir, que cogió fuerza la economía con el mercado informal. O sea, básicamente los que trabajaban en la empresa ahora trabajan por su cuenta, es lo que llamamos los vendedores independientes, el mercado independiente, los emprendedores. Eso hizo que la gente se reactivara la economía, se reactivara la parte financiera. Volvieron los muchachos a estudiar, pero volvieron con una mentalidad nueva. ¿Cuál es la mentalidad? Que debo prepararme para trabajar, debo prepararme para un futuro industrial. Es la mentalidad que toca cultivar a los muchachos. Trabaje, aprenda, que él haga. No le dé todo mascadito, aprenda a hacerlo. Esa fue la mentalidad a partir de ese momento, que a ellos le enseñaban a realizar las cosas, cómo, cuándo y cómo se realizaba cada una de las cosas que él tenía a su entorno. De ahí empezó la educación industrial, los convenios industriales precisamente. Y una conclusión de esto, si un niño no puede aprender de la forma en que le enseñamos, quizás deberíamos enseñar de la forma en que aprenden. Eso se llama análisis, mis amigos.
Les invito a que vean esa frase, que la analicen, que la investiguen porque créanme que tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando. Mis amigos, esa es la primera parte del video de los precursores que han aportado básicamente a que la educación se fortalezca, a que la educación tenga una connotación más amplia. Pero fíjese lo siguiente también, mi querido amigo, en que aquí también quiero traer a colación un señor que se llamaba John Dewey. ¿Quién era John Dewey? Era un caballero que durante el siglo XX y recogiendo los pasos de María Montessori, de Juan Bautista, recogiendo los pasos de Sigmund Freud, dijo que básicamente el señor fue el ícono de la pedagogía en el siglo XX en Estados Unidos. Y él decía algo que muchos no se atreven a decir, es que el niño podía tener una memoria sintética y conceptos teóricos, sino que fuera práctico y fomentar el aprendizaje profundo. Es decir, no solamente díctele, díctele, díctele y díctele, no, que el niño aprenda a hacer las cosas. De ahí entonces es que muchos colegios empezaron a tener sus laboratorios en la clase de química. Entonces llegaba el profesor de química y decía, bueno muchachos, ayer vimos las mezclas de los ácidos, vamos a hacer una mezcla con ácido, ¿qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer? Entonces después empezaron las prácticas que tenía que ver con ciencias, con matemáticas, o sea, cada área comenzó a sacar prácticas y se dieron cuenta que el niño aprendía más practicando que dictándole, dictándole, porque el último se cansaba era de su manito y no captaba nada. Pero cuando usted se atreve a hacer algo, inmediatamente ya tiene el concepto cómo lo hago y de qué forma lo voy a hacer. Así que para esto el modelo de John Dewey fue muy importante porque de ahí empezaron las escuelas, los colegios y las universidades a tener laboratorios, por lo menos en las universidades hoy en día artes. Artes no solamente le dicen cómo pintar, de qué manera pintar, cómo mezclar los colores, que es una paleta, que es, no, todos los elementos, sino que lo llevan al sitio de pintura y coge su brocha, coge su lienzo, hace las mezclas, coge y comienza a pintar, a darles rienda suelta a su creatividad. Lo hace, aprende haciéndolo sobre el lienzo. Dos, el de música, que no solamente le dice, bueno muchachos, escriban ahí los pentagramas, escriban que es la semifusa, la fusa, que es una negra, que es una blanca, que es un espacio, sino que venga, ¿cómo se lee una fusa y semifusa? ¿Cómo se lee una blanca, una negra? Que son tres tiempos, tres octavos, todos elementos. Y lo llevaban a la sala de música. ¿A usted qué le gusta? No, pues a mí me gusta la batería. Ah, bueno, usted va a estar en la batería, hay tiempos que usted entra a tocar batería. ¿A usted qué le gusta? No, el teclado. Mira, aquí está el teclado. ¿A usted qué le gusta? El violín. ¿A usted qué le gusta? La guitarra. ¿A usted qué le gusta? La trompeta. ¿A usted qué le gusta? El saxofón. Y así cada uno independientemente iban aprendiendo cómo se maneja o cómo se interpreta el instrumento, llámese por nota o llámese por oído. Lo cual entonces, después que cada uno aprendía y llegaba a la nota, llegaba el momento en que el maestro o el profesor reunía a todos sus alumnos, ahora sí grupalmente, y inmediatamente decía, bueno muchachos, vamos a tocar por nota la primera parte, y arrancaban todos, entraba la batería, hacía el cambio, después entraba la guitarra, entraban después el saxofón, y cada uno sabía en qué momento ingresar, en qué momento hacer la sinfonía y la armonía para que fuera todo de una manera armoniosa, o sea, que sonara bonito, agradable, no que uno adelante, que otro atrás, que uno destemplado, que otro destemplado, cosa que pasaría solo si fuera solo teoría, porque sería el cuaderno aquí, o sea, sería una locura. Pero como lo aprendieron haciendo, se destempló antes de llegar al grupo, tocó mal, se destempló, tocó la nota que no era, se adelantó y se atrasó, pues aprendió en el momento solito. Pues solito, ¿qué hablo? Con el profesor. No, te adelantaste, no, repítelo otra vez, vuélvalo a hacer. Y cuando ya lo hizo bien, ya está preparado para que se pueda unir con el resto del grupo. Y al unirse con el resto del grupo, la cosa cambió. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer con los alumnos eso, explotar las características y cualidades de nuestros alumnos, pero también enseñarlos y formarlos, porque hoy en día existen las bandas de guerra de colegio.
Usted escucha una banda de guerra en la calle para una fecha especial, unos niños entre 12 o menos edad hasta los 17 años, y es una maravilla escucharlos, una lindura, suenan chusco, hermoso, maravilloso. ¿Por qué? Porque hasta uno se detiene, la gente se paraliza, paraliza las calles, la gente se asoma por las ventanas, la gente se detiene a mirar quién viene por ahí cuando ve unas pirringas, cuando ve unos niños con el platillo, con el bombo, con el redoblante, con las trompetas, en fin, con los timbales, no, las barras, el triángulo, eso es maravilloso. ¿Pero por qué? Porque al niño le enseñaron cómo hacer las cosas en su momento y con lo que le gusta. El que está en la trompeta es porque le gusta la trompeta, no porque le tocó, si no se destemplaría en pleno desfile y todo lo miraría, y haría que armar el grupo y sería antes el show y la risa, ay, ¿a qué se destempló? No, sino que está porque le gusta, porque le encanta. Y mire, un niño no le gustan todos los instrumentos, le aseguro. Al niño le gustan unos instrumentos en especial. Hay que cultivar ese tipo de elementos que se trabaja para que los niños trabajen y salgan adelante. Entonces, mis queridos amigos, teniendo en cuenta cada uno de estos autores, como ese John Leck, Juan Bautista Salle, como es el caso de María Montessori, como es el caso de Sigmund Freud, de Galileo Galilei, Juan Jacobo Rousseau, por favor, vamos a sacar, de acuerdo a lo que ustedes lean con respecto a ellos, cuál sería el modelo o aplico un modelo académico que usted emplearía con sus niños. Entonces, a ver, hablemos de Juan Jacobo Rousseau, ¿yo qué haría? A ver, de Sigmund Freud, ¿yo qué haría? A ver, de María Montessori, ¿yo qué haría? Sí, no, yo pintaría las paredes, le colocaría esto, haría lo otro, que el niño se siente en un ambiente como si estuviera dentro de una película, como en el bosque encantado con con los enanitos y Blancanieves, sí, algo como eso. Entonces, yo les voy a dar ese trabajo en estos minutos que han transcurrido, 45 minutos, y la segunda parte de la clase la haremos con las dimensiones que tenemos. Yo les haré llegar exactamente a sus correos cómo aplicamos ese tipo de modelos académicos eh, en cada uno de los alumnos. Entonces la siguiente clase va a ser modelos académicos y la tercera clase se va a tratar exactamente sobre las dimensiones cognitiva, personal, artística, que tiene cada niño y cómo enseñarles. ¿Por qué? Porque usted durante los 6 primeros años no va a calificarles del 1 al 5, no va a enseñarles matemáticas, inglés, francés, química, física, sociales, historia, biología. No, señora, no, señor. Les va a enseñar dimensiones, los va a evaluar a través de la dimensión. Y cada dimensión trae unos parámetros que usted le va a evaluar al niño, donde usted va a permitir que él avance académicamente para que asimismo usted pueda obtener a través de lo que usted le coloque y le enseña una nota. Si el niño llega exitoso el primer trimestre con los avances, es porque cumplió los objetivos. Yo le voy a enviar a ustedes esos objetivos que están precisamente en el módulo. Yo les voy a mandar un ejemplo de cómo se calificaría durante un año uno eh, de las tantas dimensiones. Mis queridos amigos, como siempre, ha sido un gran placer compartir con ustedes. Gracias por estos momentos que me permitió estar en sintonía con ustedes. A usted que está rodeado con su familia, con su amigo, con su hermana, gracias también por estar con nosotros. Gracias por apoyar el trabajo que está haciendo su familiar. Siga adelante, le insto para que estudie, para que se capacite. Por favor, dos recomendaciones. Tome atenta nota de las diapositivas que le he mencionado. Dos, tome por favor atenta nota de la explicación que le he brindado. Y tercero, por favor, saque un análisis de lo que usted escuchó en esta clase, por favor. ¿Por qué? Porque si usted me escribe durante el momento que estoy editando la clase, me va a oír, mas no me va a escuchar. Y para mí es más importante que me escuche que me oiga, porque en el momento que usted va a aplicar esto, no va a saber si es arriba, si es abajo,
si es A o si es B, si es D o si es C. Entonces, por favor, este video les enviaré el link, va a quedar en YouTube, lo pueden consultar las veces que deseen, va a ser de mucho apoyo para su carrera, para su formación. No significa que las clases se van a limitar solo por YouTube. En el momento que usted tenga la oportunidad de asistir a mis clases los jueves de 8 a 12, pues podrá usted asistir a la clase, reforzar, pero eso lo hago pensando más en aquellas personitas de que por cuestiones laborales, por cuestiones académicas, en las que sean, no pueden estar a esa hora. Entonces, me es más práctico, en vez de que te dé la clase en directo, es generarle una grabación para que muy calmadamente, con las diapositivas, usted pueda estar en una clase con nosotros. Fue un placer, ratifico mi saludo, ratifico mi agradecimiento y nos veremos en la segunda parte de nuestro capítulo que estamos trabajando y sería entonces los elementos claves y básicos para o los modelos académicos. Veremos los modelos académicos como segunda fase y como tercera fase, las dimensiones. Muchas gracias, les deseo la mejor de las tardes, les agradezco haber estado en sintonía conmigo y muy formal por todo. Gracias.